Y ahora es el turno del profesor Ramón Grossfogel. Por favor. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. En primer lugar, quiero anunciarles, ayer el Vaticano condenó el pasado colonial de la Iglesia. Ayer rechazó la doctrina del descubrimiento y repudió las bulas papales que autorizaban a esclavizar a los indígenas. Bienvenido, Papa Francisco. Cito al Papa Francisco, lo cito. Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces no podemos quedarnos mirando. No podemos quedarnos mirando. Esa repetición es del Papa, estoy citando literalmente. Con la mirada fija en Jesús y con la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana enraizada en Dios es nuestra ancla. Cierro la cita. Yo estoy aquí para apoyar las transformaciones que el Papa Francisco ha estado llevando a cabo ya desde hace varios años y ese compromiso es con el cual vengo aquí. Creo que para hablar de descolonización, lo primero que tenemos que estar discutiendo, porque nosotros tenemos que, Andrés, salir de aquí con una agenda de trabajo. No creo que sea adecuado estar aquí 2 días y salir de aquí con generalizaciones. Yo creo, esto es una invitación que hago, ¿no?, a la mesa de organizadores. Debemos salir de aquí con una agenda de trabajo común. Entonces, cuando hablamos de descolonización, hay que identificar de qué nos estamos descolonizando, porque si no se convierte en una palabra vacía, en una palabra hueca. Entonces, tenemos que identificar en qué consiste hoy, en el siglo XXI, el problema de la colonialidad o la colonización o el colonialismo, como le quieras llamar. Esos son elementos que es importante identificarlos con claridad. En primer lugar, quiero comenzar por el hecho de que cuando hablamos de colonización, estamos hablando fundamentalmente en el mundo moderno de la expansión colonial europea. ¿Bien? Y estamos hablando de cómo esa expansión colonial no fue solamente una expansión económica. Esto es uno de los grandes problemas que yo veo en alguna de las perspectivas marxistas eurocéntricas, que es que limitan la discusión a un tema económico de un sistema capitalista explotador y devorador, cosa que no estamos negando, cosa que es fundamental mantener esa crítica anticapitalista, pero no es solamente eso lo que se expandió al mundo. Lo que se expandió al mundo fue un proyecto civilizatorio, es decir, una civilización que cuando se encontró con los pueblos en el otro lado del charco, fue destruyendo civilizaciones e imponiendo la suya. Por tanto, nosotros tenemos que ver el mundo en que estamos como parte de un proyecto civilizatorio. Y es un proyecto civilizatorio que hay que nombrarlo con nombre y apellido, como nos recuerdan los pensadores y pensadoras críticas del sur global hoy, que es un proyecto, es una civilización de muerte. Una civilización que no es una civilización emancipadora, sino de muerte. ¿Por qué? Porque no solamente la matanza de millones de seres humanos en ese proceso de expansión colonial, sino también la muerte de la vida en el planeta Tierra, es decir, el desastre ecológico. Yo rehúso hablar de cambio climático, yo prefiero hablar del desastre, la catástrofe ecológica en que estamos metidos. Y eso tiene que ver con un proyecto civilizatorio. Me explico. Cuando hablamos de descolonización, tenemos que identificar de qué nos estamos descolonizando. Ese es el primer paso para luego dar los pasos necesarios para descolonizarnos. De lo contrario, no tenemos claridad en términos de la cartografía del poder en que estamos metidos. En primer lugar, cuando viene la expansión colonial europea, se crea una división internacional del trabajo
que los teóricos de la dependencia de América Latina lo han trabajado muy bien por años, de centros y periferias. Esa estructura de dominación articulada, un sistema de acumulación capitalista mundial de centros y periferias, sigue hasta nuestros días. Eso se creó con la expansión colonial. Sin embargo, al otro día de las independencias de los países del sur global, empezando por las revoluciones independentistas de América Latina en el siglo XIX, pero siguiendo con todas las otras procesos de descolonización de los imperios que se dio en el siglo XIX y XX, en África, en Asia, en América Latina, en el Caribe, en muchas partes del mundo. Al otro día de la independencia, la División Internacional del Trabajo Centros Periferias no fue descolonizada, se quedó allí y siguió constituyendo la economía política del mundo en que estamos. Así que cuando hablamos de pobreza, no podemos dejar de pensar y de transformar como prioridad la desigualdad creada por las relaciones imperiales de dominación centro-periferia en la división capitalista internacional del trabajo. Ese es un elemento que viene de la historia colonial, de la cual no nos hemos descolonizado. Segundo punto, la jerarquía estatal de estados metropolitanos y estados periféricos, que en un primer momento fue a través de administraciones coloniales y en un segundo momento podemos descaracterizarlo como procesos de neocolonialismo, de nuevas formas de colonización, que puede llamarle neocolonialismo en un primer momento, como dijo Raúl ayer, puede ser colonialismo tardío, como le quieras llamar. El punto es que tenemos nuevas formas de colonialismo, es decir, que no desaparecen una vez adquirida la independencia, sino que siguieron rearticulando nuevas formas de colonialismo para seguir haciendo lo mismo. Entonces, la División Internacional de Trabajo está acompañada también de una división estatal, global, político-militar, a escala global, de imperios y periferias en el mundo, aunque formalmente esas periferias sean independientes, en la realidad siguen reproduciendo formas de dominación y explotación coloniales norte-sur. Bien, ese es otro elemento que tenemos que tomarnos en serio para descolonizar, porque hasta el día de hoy tenemos, a través de ese mecanismo, golpes de Estado, tenemos invasiones militares. Por ejemplo, el caso de Perú hoy es un caso realmente de vergüenza y realmente, vamos, me indigno de hablar de esto porque es un golpe de Estado que se ha dado ahí y que al día de hoy con la aprobación de la embajadora americana, la dirección de la embajadora americana, que es una embajadora, es una oficial de carrera de la CIA, no lo digo yo, lo dice ella misma, y lo dice Trump cuando la nombró de embajadora, que es la que está dirigiendo muchas de estas operaciones en Perú. Por eso se ha envalentonado esa oligarquía blanca, criolla, racista, peruana, matando indígenas, haciendo masacres. Bueno, déjame parar aquí. Luego, tenemos una jerarquía de dominación racial global, una jerarquía de dominación racial global que se impone a través de la expansión colonial europea al mundo. Esa dominación racial sigue con nosotros hasta nuestros días, a pesar de que formalmente en nuestros países, en el sur global, la mayoría son formalmente independientes. Digo formalmente porque en la realidad no lo son. En la realidad seguimos con problemas de soberanía, en realidad seguimos dominados por las viejas metrópolis coloniales que hoy se articulan a través de la financiarización del capital y otros mecanismos, neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, nuevos mecanismos de colonización que tenemos que mirar y apuntar con cuidado, porque de ahí viene la pobreza. La pobreza no la podemos estar mirando como si fuera una cosa abstracta, sino que es una producción de una civilización de muerte que está con nosotros desde 1492 hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de descolonización, tenemos que saber de qué nos estamos descolonizando. El sistema patriarcal global, tenemos que decirlo, en muchos lugares del mundo a donde llegaron los europeos con su expansión colonial, no había patriarcado en muchos lugares del mundo. El patriarcado llega como parte de la expansión colonial europea. Sobre todo el ejemplo que doy en las Américas, en el oeste de África. Ahí están los trabajos de Silvia Marcos, los trabajos de Oyorenke Yewumi para el oeste de África, etcétera. Es decir, una jerarquía también patriarcal que acompaña el proceso de expansión colonial y que se impone en muchos lugares del mundo donde ni siquiera había patriarcado. Y esto es muy importante decirlo, porque asumimos que las estructuras de dominación contemporánea
como si fueran naturales, como si hubieran estado allí desde Adán y Eva. Y esto es un proceso reciente en la historia. Estamos hablando de los últimos 500 años. Entonces, muchas de estas jerarquías de dominación no existían en las diferentes civilizaciones que existían en el mundo. Habían otros problemas. Yo no quiero romantizar el pasado. Habían otros problemas, habían otras formas de dominación, pero no son estas formas modernas, racistas, sexistas, capitalistas, imperialistas, coloniales con las que estamos hoy. Entonces, tenemos también las jerarquías epistémicas, jerarquías donde se privilegia el conocimiento eurocentrado sobre otras formas de conocimiento. Y esas jerarquías están incrustadas en el sistema universitario global. Y como dice el compañero Boaventura Sosa Santos, cuando mira la epistemología de esas universidades occidentalizadas, estamos estudiando y leyendo en todas las disciplinas hombres occidentales de 5 países. Estamos leyendo un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y secundariamente un italiano por ahí. Entonces, el resto del pensamiento crítico global no aparece en el canon de pensamiento de las disciplinas de las ciencias sociales o humanidades o otras áreas de producción de conocimiento. Eso tiene un nombre y apellido. Eso es racismo, sexismo epistémico. Eso es racismo, sexismo epistémico. Porque si tú privilegias como superior solamente hombres occidentales de 5 países y tú inferiorizas al resto del mundo, que no aparecen por allí como si el resto del mundo no hubiera pensado, estamos en una estructura que es racista porque inferioriza al resto del mundo, pero sexista también, que ni siquiera las mujeres de los 5 países aparecen en el canon de pensamiento de las universidades occidentalizadas. Entonces tenemos un trabajo que hacer de descolonización del conocimiento. Tenemos también otro problema, y es el problema ecológico. Tenemos también estructuras ecológicas, lugares que son la basura del mundo y lugares que son, yo le llamo ecofascismo, lugares donde supuestamente está insulado de la basura del mundo. Entonces, es una falacia, porque sabemos que estamos todos dentro de un cosmos y la basura que tú echas en un lado te va tarde o temprano a afectar a ti, aunque te aísles del mundo, por más que te aísles del mundo. Entonces, estamos también en la estructura ecológica, que todas estas jerarquías las menciono así como una tras de otra, pero están todas imbricadas. Hay que historizar cómo se imbrican en diferentes lugares del mundo, pero están imbricadas. No las podemos ver como estructuras separadas una de la otra, sino que están todas metidas allí en ese aparato de dominación civilizatoria. Le llamo una civilización porque no es solamente un sistema económico, estamos hablando de una multiplicidad de jerarquías de dominación a escala global que hoy operan como formas de dominación. Entonces, y que vienen de esa historia colonial y que no nos hemos descolonizado de ella, a pesar de que hoy día las administraciones coloniales hayan desaparecido de gran parte del mundo. Todavía estamos allí. Entonces, tenemos también jerarquías pedagógicas, tenemos también jerarquías que tienen que ver médicas, las jerarquías médicas, que hablaba la compañera de ayer de la África francófona, donde tenemos jerarquías médicas donde se privilegia una forma de medicina y las otras formas de medicina se consideran inferiores, se consideran como marginales, inferiores, y ahí tenemos un problema, porque hay medicinas tradicionales que son muy efectivas y muy buenas de cara a la prevención de enfermedades. Entonces, y tenemos una jerarquía médica que es muy racista, porque estamos privilegiando la medicina occidental sobre otras formas de medicina. Yo no soy anti-europeo, yo soy anti-eurocéntrico, es decir, no es que estemos aquí condenando todo lo que viene de Europa. Quiero aclarar eso porque si no se malentienden muchas cosas. Es que no podemos vivir en un mundo donde tenemos diversidad epistémica, donde tenemos diversidad de miradas y perspectivas, donde se privilegia una sola epistemología y se impone como proyecto de diseño global a escala mundial por todas partes, porque eso nos deja por fuera un montón de otras experiencias, un montón de otros conocimientos que nos pueden ser útiles de cara a los problemas y los desafíos que tenemos de frente. Por ejemplo, miren lo que es el dualismo cartesiano. El dualismo cartesiano, el desastre ecológico no es solamente un problema de que el capitalismo se devora la naturaleza, es también un problema de la cosmovisión del capitalismo. Toda tecnología tiene cosmología, no hay tecnología sin cosmología.
Y en el caso del capitalismo global, el dualismo cartesiano, esa idea estúpida que piensa que la vida humana está aquí y las otras formas de vida, la naturaleza está por allá, como si fueran dos ontologías separadas. Con eso hemos estado produciendo tecnología por 400 años. Y esa visión o esa cosmovisión que separa la vida humana de otras formas de vida, como si fueran ontologías separadas, está en el centro de la producción de tecnología en el capitalismo por los últimos 400 años. Y con esa cosmovisión, cuando tú piensas que la vida alrededor tuyo puede ser dispensable o son formas de vida inferiores y la naturaleza es un medio para otro fin, ahí tienes la racionalidad de la destrucción de la vida. Toda tecnología que hagas bajo ese dualismo cartesiano va a ser una tecnología destructiva de la vida. Y tenemos que movernos hacia formas holísticas de pensar la relación entre vida humana y otras formas de vida, como nos enseña el Papa Francisco en Curar el Mundo, en este libro que les recomiendo se lo lean, donde se tiene una visión holística entre la relación de vida humana y otras formas de vida para producir tecnología que tenga allí la racionalidad de la reproducción de la vida. Miren cómo esto, que parece ser una cosa sencilla y una cosa simple de filosofía 101, del dualismo y del cartesianismo, miren las consecuencias que tiene eso para la vida a escala planetaria en el planeta Tierra hoy. Una cosa tan sencilla como esa nos tenemos que descolonizar de ella, porque si no tenemos los días contados en el planeta Tierra. La descolonización no es una opción, entre otras. La descolonización es una necesidad. Si no nos descolonizamos, tenemos los días contados en el planeta Tierra. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, en ese sentido, tenemos también jerarquías de dominación lingüísticas, donde se privilegian unas lenguas europeas sobre otras lenguas. Tenemos las jerarquías de dominación. Yo identifico 16 jerarquías de dominación. Estoy seguro que ustedes tendrán otras ideas de otras jerarquías de dominación que desconocemos, pero el punto aquí es que tenemos que identificar de qué se trata el colonialismo hoy en el siglo XXI, identificar los problemas de esas jerarquías de dominación. 3 minutos, ok. Entonces, los problemas de esas jerarquías de dominación para entonces hacer una agenda de trabajo con respecto a todas las desigualdades, a toda la dominación, explotación que generan estas jerarquías, todos los problemas que estas jerarquías generan. Y entonces, tener una agenda de trabajo de identificar en qué consiste hoy la dominación colonial y entonces cómo vamos nosotros a enfrentar esa dominación, diferentes jerarquías de dominación colonial, cómo vamos a descolonizarnos de ella. Y para eso tiene que haber diversidad epistémica, lo que dice Boaventura, Ecología de Saberes, lo que dice Eduard Glissant, la diversalidad en la epistemología, lo que dice Enrique Dussel, movernos hacia formas transmodernas, con diversidad epistémica, en pensar los problemas planetarios que enfrenta la humanidad, es decir, incorporar no solamente el pensamiento crítico europeo, sino el pensamiento crítico de todas las tradiciones y de todos los pueblos del mundo, en un diálogo interepistémico que nos permita salir del atolladero en que estamos metidos. Estamos en un callejón sin salida, donde cuando mira no hay como claridad de para dónde ir, de dónde vienen estos problemas, y por eso hago el llamado. Tenemos que identificar con claridad la cartografía del poder en que estamos metidos, toda la multiplicidad de jerarquías de dominación en que estamos metidos, y en cada una de esas jerarquías hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo. Y a lo mejor tengamos que priorizar en unas pocas jerarquías, porque quizás no vamos a poder con todas al mismo tiempo, pero es fundamental que identifiquemos las diferentes jerarquías de dominación coloniales en que estamos metidos y plantear un proyecto descolonizador frente a cada una de ellas, que no es lo mismo las tareas que conllevan descolonizar la educación que las tareas que conllevan descolonizarnos de el paradigma cartesiano con relación a la relación con otras formas de vida, en este caso la naturaleza, que no es lo mismo que descolonizarnos de la jerarquía de explotación centro-periferia, que hay múltiples jerarquías que tienen una herencia colonial de la cual no nos hemos descolonizado, que se impusieron al mundo a través de una expansión colonial y que siguen con nosotros hoy a pesar de que las administraciones coloniales han desaparecido. Y eso tiene que ver con el proyecto de la modernidad capitalista occidental. La modernidad es un sistema civilizatorio de muerte.
no es un sistema emancipatorio. Cuando miramos el balance entre modernidad y en su relación destructiva y en su relación de discurso emancipatorio, lo que prevalece es la parte destructiva de esa modernidad, porque es el control y dominación de unos pocos centros sobre la mayoría del mundo que vive la destrucción civilizatoria. Muchas gracias.